La siniestra figura de Cristo. Mi relato de terror es una de esas experiencias que nadie cree que le puede pasar, porque nunca nos esperamos que los elementos sacros puedan albergar fuerzas malvadas dentro. Aquella experiencia sucedió cuando yo era un niño, tan solo tenía 9 años, y aunque ya han pasado casi 20 años, recuerdo aquellos eventos como si hubieran sucedido ayer. No nos cambiamos de casa, ni participamos en ningún ritual siniestro, pero lo que sí sucedió fue que a nuestro hogar llegó una imagen de Cristo en la cruz. Aquella imagen era grande, tan solo la cruz de madera en la que el Cristo se sostenía medía un poco más de 1,5 metros, que para mí era muy grande, medía más que yo. Recuerdo cuando esa imagen llegó a la casa, porque fue cuando íbamos de regreso de la escuela, íbamos mis 2 hermanos y yo caminando delante de nuestra madre, que nos pedía que no nos adelantáramos tanto. Y fue ahí que vimos esa cruz, que descansaba en un poste de la luz, sin que nadie la estuviera cuidando y sin que a nadie le importara. El crucifijo llevaba un papel pegado en la parte superior de la cruz, con el mensaje de gratis. Mi madre se emocionó, ya que aquella cruz no estaba en malas condiciones, y ella era una católica muy ferviente, por lo que pensó que encontrar ese crucifijo era por mandato de Dios. Estaba algo pesado, y los 4 la llevamos cargando hasta la casa, aunque nos deteníamos constantemente para descansar por lo pesado que era. Ya dentro de la casa, mi mamá no se decidía en dónde ponerla, pero mientras lo hacía, nos hizo mover aquella pesada cruz de un lado al otro, y siempre advirtiéndonos que tuviéramos cuidado o ya veríamos. Ya casi a las 7 de la noche, cuando mi padre llegó de trabajar, mi mamá todavía no se decidía, pero mi padre le dijo que junto a la sala había un espacio pequeño donde podría caber, y no estorbaba el paso de nadie. Mi mamá aceptó, pero notamos que no estaba muy convencida. Quizás suene raro, pero a mí siempre me dieron algo de miedo las imágenes religiosas, sobre todo aquellas en donde el rostro mostraba dolor, porque los gestos extraños eran algo aterradores. Y al tener a esa imagen tan grande, con el rostro de Cristo con el dolor de estar en la cruz, hizo que mi piel se erizara tan solo de verlo. Lo malo del lugar que había elegido mi papá, era que estaba a plena vista cuando de noche íbamos al baño, y con la tenue luz del pasillo iluminando levemente a ese Cristo, hacía parecer que Jesús nos estaba observando. La primera noche que ese crucifijo estuvo en la casa, y fui al baño de madrugada, sentí la mirada de ese objeto sin vida. Sé que lo que digo no tiene sentido, pero al ser un niño y tenerles miedo a esas imágenes, fue lo que sentí. Recuerdo entrar a mi cuarto aterrado, y esperaba que mis 2 hermanos estuvieran despiertos, pero las literas donde dormían estaban muy tranquilas. Al día siguiente noté que mi mamá continuaba fascinada con aquel Cristo, incluso nos hizo moverlo de lugar en varias ocasiones, pero al final llegó a la conclusión que el lugar escogido por mi papá era el correcto. Mi mamá se la pasaba limpiando tanto la cruz como a Jesús, y se le quedaba viendo por algunos segundos, para después volver a limpiarlo donde ya lo había limpiado. Gracias al comportamiento de mi mamá, a mis 9 años entendí el significado de la palabra obsesión. Pasaron algunas noches donde evité ir al baño de madrugada, iba antes de acostarme, y aunque algunas veces me desperté con ganas de orinar, evité salir de mi cuarto y me aguanté, no quería ver a ese Cristo de madrugada. Pero una noche no pude más, y debido a que casi me estaba orinando en la cama, fue que decidí ir al baño. Salí del cuarto, y encendí el foco del pasillo debido a que estaba muy oscuro. Pero en ese momento no sucedió nada, sino al salir del baño, porque apenas había dado un paso afuera del baño, cuando oí un ruido proveniente de donde estaba el enorme Cristo. Era un lamento de un hombre, y cuando giré mi vista al sitio donde estaba aquel crucifijo, juro que vi que el rostro de ese Cristo se movió en dirección a donde yo estaba. Entré a mi cuarto corriendo, y hasta dejé el foco del pasillo encendido.
prefería un regaño de mi padre a salir y apagar la luz y toparme con esa cosa. Me cobijé hasta la cabeza, y decía en voz baja a mis hermanos que despertaran, pero ninguno de los dos me escuchó. Además eran mis hermanos menores, se suponía que yo debía protegerlos, y estaba casi pidiéndoles que despertaran para que me cuidaran. Pero estando cobijado continué escuchando que alguien se lamentaba de dolor, pero al parecer nadie más lo estaba escuchando, porque nadie, ni mis hermanos ni mis padres, se levantaron para ver qué pasaba. Fueron minutos de terror, porque aquel lamento no se detenía, y hasta parecía que aumentaba un poco. Pero nada dura para siempre, y el lamento terminó minutos después. Al amanecer mi papá me regañó por dejar la luz encendida toda la noche, me dijo ese discurso de que las cosas cuestan, y que debíamos cuidar el costo en la electricidad. Yo le expresé mi defensa, pero decir que había escuchado que el Cristo se lamentaba, no sonó muy convincente para él, y no le importó mi miedo nocturno, me dijo que debía apagar las luces si me levantaba de madrugada. Mi madre continuó con su fijación a ese crucifijo, porque continuaba limpiándolo y apreciándolo detenidamente. A la par de su obsesión con esa figura, mi madre comenzó a comportarse un poco irritable, le molestaba todo lo que hacíamos, si jugábamos le molestaba, si veíamos televisión le molestaba, y si salíamos a la calle, también le molestaba. Incluso nos dijo que debíamos ser más como Jesús y quedarnos quietos como Él, pero nosotros no estábamos clavados a una cruz de madera, éramos niños y queríamos jugar. Nos gritaba todo el tiempo, y hasta llegó a golpearnos en más de una ocasión, cosa que antes no hacía. Mi padre también notó el cambio en el comportamiento de mi madre, y ellos comenzaron a pelear todo el tiempo, incluso yo llegué a pensar que se divorciarían, porque lo único que hacían era pelear. Las cosas habían cambiado en la casa, y parecía que yo era el único que había relacionado la llegada del Cristo con aquellos cambios. Pero todo era peor de noche, porque el humor de mi mamá no se comparaba con lo aterrador que era el crucifijo en la penumbra. Por desgracia yo no me podía aguantar las ganas de ir al baño todas las noches, y cuando tenía que salir, escuchaba un jadeo proveniente del Cristo, y en algunas ocasiones escuchaba su lamento doloroso. Yo corría al baño cuando lo escuchaba antes de orinar, y corría de vuelta cuando iba de regreso a mi cuarto, y siempre apagaba la luz del pasillo para no molestar a mi papá. Pero aquel lamento cambió una madrugada, porque al salir del baño, envuelto en el terror que me cobijaba cada que salía de mi cuarto por las noches, escuché que el Cristo en la cruz me hablaba. Me dijo mi nombre y después me pidió que lo bajara de esa cruz, ya que no la soportaba. Aunque yo era un niño y católico, sabía que lo que habitaba en esa figura no era Jesús, sino algo malvado que de alguna extraña manera se refugiaba dentro. Y debido a que sabía que aquello era malvado, no me acerqué para ayudarlo. Pero aunque yo tenía la convicción de no ayudar a lo que habitaba dentro del crucifijo, el escuchar a mi hermano menor, que tan solo tenía 5 años, decir que el Cristo le había hablado cuando fue al baño de noche, me hizo estremecer, porque por su inocencia, pensé que él podría ayudar a esa cosa. Para mí, las noches fueron de guardia, porque apenas escuchaba que uno de mis hermanos se levantaba al baño, me hacía despertar y estar atento a sus pasos allá afuera. Ellos no se acercaron a esa figura siniestra, quizás porque yo les pedí que no lo hicieran, ya que les había dicho que lo que estaba dentro del Cristo era algo malvado, y al parecer ellos entendieron y no se acercaron a esa figura. El carácter de mi mamá cambió otra vez, porque dejó de ser conflictiva, y en cambio se la pasaba casi todo el día dormida. Dejó de llevarnos e ir por nosotros a la escuela, y los 3 nos íbamos y regresábamos solos, aunque teníamos que cruzar 2 avenidas. Mi papá la llevó al médico, que no le pudo encontrar nada, pero ella continuó sintiéndose cansada, y hasta comenzó a tener dolores de cabeza todo el día. Solamente se levantaba para limpiar al crucifijo, pero al terminar se iba a dormir. Recuerdo en especial una madrugada,
porque escuché que mi mamá se lamentaba de dolor, pero al salir a ver qué tenía, me aterré al escuchar que ese lamento no provenía del cuarto de mis padres, sino del Cristo que estaba a mis espaldas. Al girarme vi que alguien entraba en la sala, y pensé que era mi mamá. Caminé hasta la sala, y me asomé con sigilo al interior. Aunque poca luz entraba de afuera, fue suficiente para notar que ahí no había nadie. Me giré, y quedé de frente con el crucifijo, pero me aterré al notar que el Jesús no estaba en la cruz. De la sala provino un ruido extraño, y con este un lamento que no era el de mi madre, sino del Cristo que había escuchado de noches anteriores. Al voltearme, pude ver con toda claridad que aquel Jesús de madera se arrastraba por el suelo, y me pedía con esa voz lastimera que lo ayudara. Su rostro era aterrador, era de furia, y sus ojos eran tan blancos que los noté en esa oscuridad. Me quedé congelado por el miedo, y sin que mi cuerpo reaccionara, pude ver a ese ser acercarse lentamente a mí. Me seguía pidiendo ayuda con esa voz lastimera, y estiró su mano hasta casi tocarme una pierna. Algo en mí me hizo reaccionar, y pude moverme y correr hacia mi cuarto, pero antes de llegar, la puerta del cuarto de mis padres se abrió. Era mi papá, que al verme me preguntó qué me pasaba. Yo le señalé hacia atrás, hacia el crucifijo. Me dijo que él también escuchó el lamento de mi madre, pero que ella estaba dormida. Me dijo que unos minutos antes salió de su cuarto, y que creyó ver que el Cristo se movía, y que también notó que el lamento provenía de esa figura. Aquella fue la primera vez que noté miedo en el rostro de mi papá, y creo que él notó que yo estaba más aterrado que él, porque me dijo que esa noche todos dormiríamos juntos. Yo cargué a mi hermano menor, el que tenía 5 años, y mi papá cargó al de 7, y nos acostamos a dormir en su cama, aunque mi mamá no se enteró, ya que se había tomado pastillas para dormir. Mi papá y yo sabíamos que había algo malvado dentro de esa figura, y a la mañana siguiente, sin que mi mamá se enterara, mi papá se llevó esa cosa. Por supuesto que mi mamá hizo un escándalo, pero pasó algo curioso, porque a tan solo unas horas de que aquel Cristo saliera de nuestra casa, mi mamá se calmó, y hasta parecía que había olvidado esa obsesión con esa figura. Ya para cuando mi papá llegó a la casa, se topó con la mujer que había sido antes de tener al Cristo en la casa, porque incluso hasta comenzaron a bromear y hacer como eran antes. También los malestares en mi mamá desaparecieron, y otra vez nos fue a llevar a la escuela y a pasar por nosotros. No sé por qué, pero no le he preguntado a mi papá qué pasó con ese crucifijo, solo espero que lo haya quemado o enterrado, porque si lo dejó recargado en una pared o en un poste de la luz, posiblemente otra familia esté siendo acosada por aquel siniestro crucifijo. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.